Bueno, vamos a hacer una y una. Bueno, acá me preguntan el taller de desarrollo emocional dónde funcionan. En realidad les digo, diríjanse a las asociaciones de Asperger de Buenos Aires y de las sedes, porque ellos son generalmente los que organizan estos talleres y estos grupos. Así que pregúntenle a las comisiones directivas o a la gente, depende en qué ciudad estén en realidad. Acá en Buenos Aires a la comisión directiva, porque ellos son los que manejan mucho los talleres grupales de habilidades sociales y eso. Bueno. Si pueden poner la primera de la mía, no sé si está, porque está puesta, está abierta. Porque una cosa, sí, ahora los ponemos, los mails. Una de las preguntas, dos preguntaron dónde conseguir el video. En la página de internet donde va a estar colgada la charla, les pongo el video, el link para la película completa que está subtitulada en castellano. Al final lo pongo. Bueno, acá hay una pregunta que dice, ¿qué beneficios puede tener para un adulto joven, 28 años, sin ser diagnosticado con Asperger? ¿Y qué estrategias, terapias o fármacos puede haber en esa etapa? En el video no, en la presentación, discúlpame. En la presentación, en la primera diapo. Perdón, sí. De vuelta, como decía, la verdad es que si realmente tiene Asperger, ¿sí? O sea, entender, o sea, la persona que... Les cuento esto, había por ejemplo un señor de 65 años el año pasado, el anteaño, en quien se hizo un diagnóstico de Asperger, o sea, tenía 65, y le cambió la vida. Está bien, no le quedan 800.000 años para seguir viviendo, pero la manera de poder mirar y reentender, digamos, toda su progresión y poder pararse de una manera distinta desde ahí, está bien, 65 años, pero para adelante le cambió la vida. Entonces, no importa la edad, si a alguien le sirve comprender de por qué algunas cosas le han pasado y puede como reconciliarse, si uno quiere, también con su pasado y aceptar eso, a mí siempre me parece que es útil. Pero esa es su opinión personal. Y estrategias, terapias o fármacos, hay de todo, depende un poco del perfil, depende qué necesite. La verdad es que no es que hay un manual donde todo el mundo necesita tal cosa. Depende de cada persona en particular, uno piensa determinadas intervenciones, pero las hay también para adultos. Existen. Bueno, ahí fíjese de donde dice, eso es una página, dice cites.google.com/cite/NPS infantil. Ahí a la tarde van a tener colgada la charla y el link con el video de la película se llama Max y Mary. La película completa, yo les hice solamente el extracto donde explicaba que era ASPI. Preguntas con respecto a la parte genética. En realidad se sabe que estas dificultades en el desarrollo de los neurotransmisores tienen una base genética. Lo que pasa es que todavía los estudios están en avance y no existe una manera clínica de hacer el diagnóstico ni por estudios genéticos ni por estudios de laboratorio. Hay un estudio que está desarrollando la gente del Hospital Italiano en forma multicéntrica, que están haciendo un estudio genético más fino, explorando cuáles son las variaciones en los neurotransmisores, que corresponde a un estudio internacional que está haciendo Autism Speaks, ese que les contó Alexia. El tema es que lo que uno puede ver, también lo decía ella, es que en el Asperger uno ve muy frecuentemente características conductuales en las familias cuando los papás nos dicen nosotros somos obsesivos, nosotros no somos sociables, a nosotros nos costó hablar o tiene un hermanito con un retraso de lenguaje. Lo que uno ve es que genéticamente están las mismas alteraciones pero en distintas medidas. Entonces a lo mejor al papá le resultó ser más obsesivo o más inflexible y el chico tiene todas las características más completas, pero son demostraciones indirectas de las bases neurobiológicas. Esta te la dejo a vos. Acá hay uno que dice, cuando tienen amigos imaginarios, ¿le seguimos la corriente aceptando a este amigo o le decimos que no existe y que no hable más de eso? Yo soy, o sea,
si uno lo toma como que es una estrategia compensatoria, ¿sí? Que ellos están regulando y tratando de sentirse mejor en su vida con eso, yo no iría a sacarles justamente lo que están tratando de hacer para sentirse más tranquilos y mejor. Pero esa es mi opinión. Van a encontrar capaz otra gente que diga, no, no hablen porque te van a tomar como loco o algo así. Otra forma también es meter un poco, a ver, si uno puede llevar y tener la actitud, uno, la gente que está alrededor, de ese amigo imaginario que él se creó, podría capaz dejarla a los amigos imaginarios de lado. ¿Se entiende lo que digo? Eso. Bueno, con respecto a los estudios neurológicos, entonces, el estudio genético se pide para descartar otras alteraciones genéticas que puedan además acompañarse de síntomas de TGD. Hay una que no la puedo encontrar que me pregunta sobre la epilepsia, la voy a volver a buscar. En realidad, como esta forma de funcionar del cerebro es diferente, tienen mayor frecuencia de epilepsia. Por lo cual hay que hacer un estudio de electroencefalograma, por lo menos un control neurológico, para empezar en el diagnóstico con electroencefalograma y por lo menos repetirlo durante la adolescencia. Lo que se recomienda es por lo menos, nosotros muchos trabajamos en conjunto y a veces lo vemos a los chicos psiquiatra y neurólogo, pero por lo menos al neurólogo 1 o 2 veces por año, dependiendo si está estable, y ahí uno recomienda cuando se actualiza el estudio de electroencefalograma. Ok. Hay un montón de preguntas que preguntan a distintas edades si conviene hacer el diagnóstico. O sea, voy a juntar a todas las que dicen, ¿sí? Me preguntan de 5 años, de 7 años, de 11 años, del de 28, y creo que hay algunas más. O sea, si conviene a esa edad decirle el diagnóstico, yo soy muy pro a que hay que informar cuál es la opinión de alguien que considera que eso lo pueda, digamos, que el entender puede ayudar a que le vaya un poco mejor en la vida. Obviamente que hay formas distintas, uno no le va a hablar igual a un chico de 5 años que a uno de 28. Hay cosas que van a ser más mediadas por la familia. Es más, a veces no necesita ser el profesional. Depende mucho de cómo una familia también quiere manejar el tema de la información. Pero creo que me parece que como ley básica en general, cuanto más se diga y más esté abierto y más se sepa, creo que siempre es mejor. Esta es mi opinión y entiendo que haya gente que no esté de acuerdo con esto. Estamos cambiando todo el tiempo de tema, creo que los vamos a dejar mareados, pero ustedes avisen, así vamos más despacio. Con respecto a la medicación, al uso de la medicación en la adolescencia, y alguien me pregunta acá si no puedo hacer lo que ocurrió con el chico de Carmen de Patagones. A mí me llega un muchacho que estaba terminando en el Nacional en un momento que fue lo del chico de Belgrano que hizo el brote esquizofrénico y después el chico de Patagones. ¿Se acuerdan que fue todo más o menos para la misma época? Ese chico estaba terminando el año y buscó él en internet su diagnóstico, se hizo el diagnóstico para explicárselo a sus compañeros, para que lo dejaran ir al viaje egresados, por la consulta de la dirección era si este chico raro no era un potencial peligro para el viaje de egresados. Ese fue el motivo de la derivación y fíjense ustedes lo duro de la situación que fue el propio chico el que hizo su propia escala de ADU de internet, me la trajo y me dijo, se los quiero mostrar a mis compañeros para que vean que yo soy así, que no soy agresivo. En realidad la conducta agresiva no es dirigida en general para generar un daño. Esto es una de las fortalezas universales, digamos, no son chicos que quieran hacer un daño, tienen una especie de bondad. Yo creo que esto a nosotros es una de las cosas que más nos conmueve por el nivel de bondad que tienen. Realmente yo no conozco ningún chico con Asperger con malicia. Puede tener picardía, pero no malicia. Entonces, la conducta agresiva va a surgir en 2 situaciones. Ante una descompensación conductual durante la adolescencia, que va a tener muchos indicadores antes, por lo cual hay que consultar, no asustarse, y en relación a eso, las medicaciones que existen no son para curar el Asperger, porque nosotros todavía no tenemos una medicación que vuelva ese neurotransmisor al lugar que debería estar.
pero sí para justamente las comorbilidades o síntomas acompañantes. Si el chico está inflexible, si el chico está obsesivo, si el chico está irritable, las medicaciones nos ayudan perfectamente a pasar este momento, por lo cual yo no conozco ninguna persona. Hay un caso publicado en Estados Unidos de un chico que tuvo una conducta agresiva, que mató a alguien, pero no fue por la cuestión de matarlo, sino que al sacarlo accidentalmente la otra persona se cayó, pasó algo, ¿me entienden? No por una cuestión de agresividad dirigida. Sí es importante tratar de tener una actitud preventiva en cualquier persona del mundo, no esperar que pasen las consecuencias, porque en estos otros chicos que no tenían Asperger, también creo que seguro dieron muestras mucho tiempo antes de hacer lo que hicieron y, digamos, muchas veces nosotros trabajamos con la represión y no ayudar en la adolescencia a salir de los problemas. Ay, tengo un montón de... acá hay uno que pregunta si el 3DI se puede usar para diagnóstico de adultos. ¿Sirve para adultos jóvenes? Igual para adultos, justamente hay una entrevista que se llama la AAA, que sirve para hacer diagnóstico de Asperger en adultos. ¿Sí que eso se puede usar? Perdón, que están gratuitamente en internet. Si ustedes las googlean, las van a encontrar, tanto para lo que es adultos, adolescencias, ¿no? O sea, sí, el AAA, sí. La AAA también. La ASDI, que habló Alexia hoy acá. Sí, también. Dice, la mayoría de los adultos con Asperger quieren seguir igual, como Max y Mary, y no quieren ningún tratamiento. ¿Es consecuencia de un diagnóstico tardío? Yo creo que hay que respetar. Si a alguien le gusta como es, adelante. Yo, o sea, no creo en la imposición de un diagnóstico. Igual alguien no va a ir a consultar, digamos. Alguien que no quiere, digamos, que está bien como está, no va a ir a consultar a ver qué es lo que me pasa, ¿no? Así que no va... A ver, si alguien está bien como está, no va a recibir un diagnóstico. Salvo que se encuentre en una reunión social y alguien lo vea y diga, che, tenés algunas... Pero no creo que nadie sea... O sea, sería Asperger la persona que se lo dice. Está metiendo un poco la pata. Pero no creo que sea consecuencia. Será consecuencia de que le fue bien con cómo era. Le fue bien con cómo era. No le interfirió demasiado. Qué sé yo, le fue bien en el colegio, consiguió un trabajo, se casó, tuvo una familia, es feliz. Y entonces, o sea, ¿qué le aporta un diagnóstico? Nada. Diagnóstico es para quien lo busca en realidad. Con respecto a los lugares para consultar, bueno, en realidad en nuestro país, en lo que es generación de redes, ustedes saben que no es de lo más aplicado. Así que por suerte en esos nos ayudan las asociaciones de padres. Ustedes saben que en general han sido los que siempre se han organizado más para ir rescatando de la sociedad los recursos que hay. Los terapeutas también van conociendo las escuelas, en cuál escuela, la verdad que todo esto se hace en base a la experiencia, en qué escuela tuvieron mejor integración. Las normas internacionales dicen que tanto para la evaluación del diagnóstico como para el tratamiento, uno debe consultar en equipos de derivación. Es decir, en todos los lugares del mundo pasa lo mismo. A mí muchas veces me llegan chicos que tienen diagnóstico TGD no especificado. Yo a veces les digo a los padres, TGD no sé, porque el TGD no especificado es una forma muy rara donde está en el medio ni reúne ni no reúne los criterios diagnósticos. Y en realidad no es que no reúne los criterios diagnósticos, sino que el que lo vio no sabe tomarlos. Entonces, en vez de decir TGD no sé, dice TGD no especificado. En realidad, lo que uno tiene que buscar ante la sospecha y ante el primer diagnóstico es el equipo de segundo nivel. Hay a nivel privado, a nivel público la verdad que hay muy poquito. Nosotros en el Durán tenemos un equipo, equipos de adultos a nivel público desconozco que haya, y en los hospitales de adultos que hacen salud mental recién están empezando a pensar en esto. Lo mismo que lo de los colegios, las asociaciones de padres, la página de Asperger, la página de Red de Amor, la página de Fanitelco, tienen listas de colegios y muchas veces en las listas ustedes van a ver comentarios de los papás con las experiencias que tuvieron en un colegio determinado. Y ahí pregunta también, esto estabas contestando lo del diagnóstico del síndrome. Bueno,
digamos, la verdad que creo que pueden contar con la Asociación Asperger Argentina hoy por hoy, digamos, para cuando alguien sospecha algo, contáctenlos, ¿verdad? Les tiramos la pelota. Lo que pasa es que no hay recursos públicos, ¿no? Ni en salud ni en educación hay redes, no está establecido. Bueno, últimas en relación a la parte de neuropsicología. Con respecto a las comorbilidades en distintas áreas neuropsicológicas. Alteraciones en atención y en el suite atencional son síntomas acompañantes, así como los otros, que son muy frecuentes. Es decir, si ustedes lo piensan desde cómo funciona el cerebro, si el cerebro funciona por redes, si una red falla, de alguna manera, puede afectar otras redes, ¿sí? Entonces, si la red de funciones ejecutivas falla en lo que es la flexibilidad, en lo que es el switch atencional para el Asperger, puede fallar también en lo atencional y acompañarse de un déficit de atención. Es decir, todas las redes están interrelacionadas, por eso en los trastornos generalizados del desarrollo hay tantas comorbilidades. Con respecto al déficit de atención, se puede trabajar. Siempre hay que trabajar, si hay que trabajar con fármaco o no, pero siempre con intervenciones cognitivas y conductuales, entre otras. Lo mismo con las alteraciones del lenguaje semántico-pragmático, que lo que pasa es que cuando un chico entra, como decía recién Alexia, por un diagnóstico, si entra por Asperger, va a ir a la fonoaudióloga y a lo mejor le va a decir semántico-pragmático, pero al revés, puede entrar por la fonoaudióloga, lo puede tratar como semántico-pragmático y puede o no ser un Asperger. A veces los síntomas de cada punto van confundiendo el diagnóstico diferencial, por eso se necesita una evaluación de segundo nivel de los que estamos acostumbrados a esos diagnósticos diferenciales. Esto lo contesté. Acá pregunta, ¿cómo podemos diferenciar a un niño o adolescente con Asperger y otro cuyas características apunten a una inteligencia brillante? Si es posible que un adolescente con Asperger obtenga un perfil en el WIS 4 muy superior. Sí, la verdad es que sí. De hecho, los Asperger, digamos, por definición, por DSM-4, tienen que tener o una inteligencia o un nivel intelectual promedio superior. ¿Sí? Sheldon Cooper, 160 o 165 de coeficiente intelectual. El físico que les mostré la foto. Ahora, hay diferencias entre una persona con Asperger y una persona muy inteligente. Acuérdense que está todo lo social, o sea, los déficits, digamos, una persona muy inteligente no necesariamente le cuesta leer la mente de otras personas, no necesariamente habla de una manera peculiar, no necesariamente tiene la dispraxia o la dificultad para atarse los cordones de las zapatillas o jugar al fútbol con los compañeros, ¿sí? Hay varios dominios más que están presentes en una persona con Asperger que no necesariamente están presentes en una persona muy, muy inteligente. Sí, la Asociación de Padres de Mensa trabaja mucho con chicos de alto nivel intelectual y a veces nos mandan chicos para hacer el diagnóstico diferencial. Si tienen dificultades en las habilidades sociales porque son muy inteligentes y se aburren con los pares, o si tienen un síndrome de Asperger, eso es a veces es difícil de diferenciar. Una pregunta con respecto a dónde encontrar estrategias para manejar conflictos e introducir habilidades sociales. Para manejar conflicto, el libro que les mencioné recién se llama Terapias Cognitivas en Niños y Adolescentes, que es de Bunge, Gomar y Mandil. Estos son unos chicos argentinos que la verdad que trajeron un libro al mercado muy importante para... Con respecto a introducción a habilidades sociales, todo esto que yo les digo de libros es para acompañar, pero siempre lo ideal es tener un equipo de terapeutas que esté especializados. Sobre habilidades sociales, yo creo que se están haciendo un par de libros. Este año estuvo en junio Michelle García Wiener. García Wiener tiene varios libros, pero poquitos en castellano. Creo que ahora las chicas de Socializarte les van a hablar al respecto, así que les van a dar más información. Y que son las cartas de poder, están en el librito de Bunge. Hay algunas preguntas sobre el tema de la sexualidad. Creo que como tenemos un experto ahí en la audiencia,
sentado, les voy a redirigir la atención a toda la gente que ya no me odie. Todo bien, pero hay que decir la verdad, digamos, si alguien sabe más, o sea, que vayan a hablar con usted, ¿no? El doctor Ernesto Wahlberg, ahí que tímidamente levanta la mano, es un Eso, aplauso, aplauso. Se lo merece. No me odie. Pero bueno, realmente está trabajando mucho en este tema, digamos, de la sexualidad y da para... Yo creo que el año pasado, en realidad, en la mesa se habló efectivamente, o sea, da para un montón de cosas. Pero bueno, básicamente, quizás lo único para decir es que tienen los mismos derechos en cuanto a sexualidad que todo el resto de las personas. Pero de ahí a todas las cosas que se suscitan después, ya el doctor Ernesto Wahlberg, presente. Yo tengo 2, vos tenés 4, perdiste. Sí, cerramos porque nos mata Gabriel. Bueno, dos preguntas parecidas. Si hay distintas ópticas entre psiquiatras y psicólogos, y esta la leo textual, dice: la teoría de la mente y otros aspectos como test o criterios expuestos son estudiados por todas las corrientes de psiquiatría. No leo lo de abajo porque ya saben que lo que escribió es demasiado. O sea, en realidad estamos de acuerdo que estamos en un país donde este tema todavía está en controversia, ¿no? En realidad no todas las corrientes conocen las bases neurobiológicas, pero no estoy hablando de lo que ustedes dicen por ahí, dicen eminencias que no tienen el diagnóstico. Yo los congresos de psiquiatría infantil, por ejemplo, todavía existen grandes discusiones y se está recién empezando a aceptar la evidencia de las bases neurobiológicas, que las evidencias ya están. Yo creo que a lo largo de estos años en la Argentina, nosotros en el año 96 tuvimos el Congreso Mundial del Niño Aislado, que se hizo en Buenos Aires y fue un verdadero papelón, que vino Temple Grandin, y yo decía, yo en ese momento estaba en el Garrahan, era residente y realmente me sentía con una vergüenza ajena tremenda por el nivel de poco conocimiento que teníamos en el país. Y en ese momento, digamos, lo que me pasó en ese momento me vuelve a pasar cuando yo recibo un chico que está diagnosticado como psicótico y en realidad es un Asperger que está sufriendo por toda la barbaridad de cosas que le van pasando. Sigo sintiendo esa vergüenza ajena, pero en realidad también uno tiene que ser paciente y amplio y saber que esto, si ustedes saben que la insuficiencia cardíaca se descubrió en el año 0 de Cristo y el síndrome de Asperger se describió alrededor de los años 50, 60 años de una enfermedad no es una enzima, que no es una enfermedad, sino es una forma de ser, es mucho más complejo que eso. Nos hace entender que en las ciencias las cosas van lento. Lo que pasa es que los tiempos de nuestros hijos son hoy, no son para cuando la ciencia llegue. Pero lo que creo es que es importante esto, digamos, tomarlo positivamente, tratar de ir acercando los recursos, y yo les digo que los recursos van llegando, y gente que hace 2 años me decía que no existían los trastornos generalizados del desarrollo, hoy está empezando a cambiar de óptica. Entonces, si uno lo acerca positivamente, creo que vamos a llegar algún día, pero los tiempos de la ciencia son así de lentos. Acá hay alguien que me pregunta si hay alguna clasificación para determinar grados más leves o severos del síndrome. Hay algunas herramientas diagnósticas que, bueno, depende del puntaje, uno puede hablar de severidad si uno quiere, pero las clasificaciones hoy por hoy no hablan de severidad. Igual sí es verdad que vemos que hay chicos que tienen más dificultades que otros, ¿sí? Y sigue preguntando sobre los amigos imaginarios, si hay posibilidad de que termine en esquizofrenia, y esto de que lo de matar a todos, porque parece que hay un chico de segundo año de la secundaria que dijo ayer en el colegio que quería matar a todos. Bueno, justo el ejemplo, no era el ejemplo que yo estaba pensando, era otra chica. Bueno, es bastante frecuente esto lo que le digo, que quieren matar a todos. Y yo en algún punto los entiendo, pero bueno, hay que tratar de que no se llegue ahí. No, hay que tratar de que no se llegue ahí, obviamente. O sea, eso hay que escucharlo, no es que no haya, bueno, no va a pasar nada. Hay que hacer algo con eso, no estoy diciendo déjenlo, o sea, no, porque capaz que se malentendió mi mensaje. Hay que hacer algo en el colegio, con los pares, con los profesores, con el chico, ¿sí? De las consecuencias que pueden, o sea, tienen que entender cuáles son las consecuencias que pueden tener los demás dichos de uno.
¿sí? Porque esto le generan consecuencias a futuro. Y eso esto hay que trabajarlo. Y con respecto a los amigos imaginarios, de vuelta, no es que termina en una esquizofrenia. Yo les digo, traten de meterse, a ver, si uno entiende cuál es la función de esos amigos imaginarios y uno se mete en ese mundo, es posible que llegue a un punto que no los necesite más. Pero hay que entender por qué están ahí, por qué llegó a crearse ese mundo imaginario. Pero no tiene que ver con la esquizofrenia. Además, acuérdense que la esquizofrenia es algo que es muy raro de diagnosticar en los niños. Es algo que es postpuberal generalmente como diagnóstico. Muy rara la esquizofrenia antes de la pubertad. Es como otro proceso en el cerebro. Bueno, yo para terminar, que creo que deben estar todos nocaut ya, en conjunto 2 preguntas, el tema de las escuelas y el tema de los pediatras. En realidad nosotros desarrollamos un plan de capacitación para todos los docentes en educación especial en Santa Cruz, que eso está funcionando, y otro en Santiago del Estero, donde en las escuelas, tanto especiales para hacer las integraciones, como las especiales para estar en las especiales, hay equipos de docentes capacitados para trabajar en TGD. Se los digo porque a nivel provincia, digamos, no como una cuestión, es posible y funciona, está funcionando. Otra es lo mismo, el problema son los tiempos que, digamos, cambiar esta mentalidad y cambiar la formación requiere mucho tiempo. Ustedes piensen que el concepto de TGD no está en la formación de pregrado, ni de los docentes, ni de ningún especialista de salud y educación, ni en los profesorados, ni en las licenciaturas de psicopedagogía, psicología, en medicina. En la carrera de medicina no existe la palabra autismo, ni en la formación de pediatría. Si un pediatra no se ocupa él en irse a capacitar, nosotros en los hospitales que estamos nos dedicamos a machacarlos, pero en realidad no está en la formación de pregrado, entonces lo que nosotros como sociedad tenemos que llevarlos a la necesidad de conocer sobre esos temas y aceptar las capacitaciones. Y cuando las capacitaciones se hacen, funcionan y espectacular. Bueno, por mi parte, muchas gracias. Esperá, entonces faltan, las voy a juntar también. Hay una persona que dice, teniendo en cuenta el alto porcentaje de depresión que viven al empezar, al sentirse diferentes en la adolescencia, ¿no es conveniente trabajar antes la conciencia y la aceptación de cómo son, en la medida de lo posible, evaluando las posibilidades? Y yo creo que, de vuelta, hablar y que entiendan qué es lo que pasa, yo creo que siempre ayuda. Y sí, creo que ayuda justamente a evitar consecuencias negativas a posteriori. Yo creo que siempre sirve. Y hay que ir siguiéndolo, ¿no? O sea, estando cerca de... sabiendo cuál es el termómetro. Y esto se relaciona con la otra pregunta que dice, ¿cómo explicar la discapacidad versus sos diferente, versus su diferente manera de ser, dada la presencia del certificado? La verdad, a ver, el certificado va por otro lado. En realidad, el certificado de discapacidad, yo siempre cuando hablo con la gente, hay mucha gente que es una bomba, digamos, el certificado de discapacidad es como, tiene como mucha carga afectiva. Y hay que tratar de verlo como realmente es una herramienta económica. Es un papel, sí, que el chico no necesariamente tiene que saber de la existencia de ese papel, o sí, digamos, a mí particularmente no me parece demasiado importante. A mí me parece que los padres, sí, que sepan que ese papelucho que está ahí, lo que va a hacer es garantizarle a ese chico lo que necesita de tratamientos e intervenciones, ¿sí? O sea, cuando uno lo piensa así, deja de verlo como una sentencia final y mortal, sino una manera de garantizarle lo que necesita. Es un papel, realmente es un papel, digamos, no tiene mucho más allá de eso. Ahora, ¿cómo explicar discapacidad versus diferentes maneras de ser? Primero hay que decidir uno qué piensa. Uno qué piensa, ¿es una discapacidad o es una manera distinta de ser? Yo pienso bastante que es una manera distinta de ser. Depende de dónde nos paremos, vamos a explicar las cosas distinto. Ahora, si yo puedo explicar que es una manera diferente de ser, muchas veces es más fácil aceptar, digo, de la persona que me está escuchando, es más simpático si uno quiere y más fácil de
procesarlo que si yo te digo vos tenés una discapacidad. Además, discapacidad es un término bastante polémico, ¿sí? O sea, discapacidad para qué, o sea, discapacidad, capaz de nuestra discapacidad de aceptar a alguien que es distinto, porque también puede ser así. O sea, si fueran chicos que los dejaran hacer y ser como quieren ser, ¿estaríamos hablando realmente de discapacidad? Yo entiendo, acá se me van a venir al humo 1000 personas, no me importa. No me importa, me gusta pelearme igual a veces últimamente. Pero es un nombre que se usa de vuelta. Yo lo veo como algo más estratégico para poder conseguirle lo que necesita de apoyo en su transcurrir. ¿Sí? Eso es el certificado de discapacidad y es el mote. Pero saquémoslo de discapacidad. Hablemos de necesidades particulares, si queremos. Son chicos que tienen algunas necesidades que son diferentes que otros chicos. O como dice Cristian, que no sé si ya llegó, son chicos que necesitan a personas especiales alrededor. Muchas gracias. Creo que ha sido todo muy claro. Como estamos apremiados de tiempo, vamos a pasar a ver cómo nos organizamos para el segundo módulo. Muchísimas gracias a las dos por las exposiciones excelentes y por esto que creo que es lo que más gana en cuanto al intercambio entre el público de ustedes. Vamos. Bueno, agradecemos nuevamente a la doctora Grañana, a la doctora Rattazzi, a la licenciada Uribe. Tenemos 15 minutos probables con el sitio de la doctora Grañana, lo tienen en pantalla, les paso el mail si lo quieren tomar nota. ngranana, N de Nora, Granana como Grañana, pero sin ñ. Entonces, ngranana@hotmail.com para alguna otra consulta puntual, y el mail de la doctora Rattazzi a Rattazzi con doble T y doble Z a Rattazzi @arnet.com.ar.